buenas noches, amigos de Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Encantada de estar con ustedes esta nochecita, disfrutando todavía de la FIL y, bueno, nuevamente invitándolos a todos ustedes a que participen, a que se den una vueltecita por ahí, vean las novedades en libros y si pueden acompañarme este sábado 5:30 de la tarde en el stand I3 de Gonville, ahí voy a estar nuevamente firmando mis libros, presentándoles este nuevo libro que es Tu hijo merece la oportunidad de ser un adulto feliz. Así es que bueno, por ahí los espero este sábado 5:30 de la tarde y por lo pronto les recuerdo que estamos transmitiendo en la señal de Promomedios Radio Mujer 1040 de AM con un equipo también de mucho valor que son Giovanni en controles, Charo en los teléfonos, Donají, Norma Martínez y Erika del Ángel en producción. En asistencia de producción está Chuy Preciado y en la página de Facebook mi amiga Karen Michel. Les recuerdo que también nos pueden ver en www.radiomujer.com.mx y estamos en los teléfonos 36 47 18 83 y 31 22 11 90. Recuerden también que tenemos un teléfono que es un celular, que es el 33 38 22 3208 para que nos manden sus mensajitos de texto, sus WhatsApp y podamos compartir este programa que les prometo va a estar muy interesante y con mucha información importante para esta temporada del año. Así es que, ¿qué les parece si iniciamos con nuestro programa? El valor del día, acciones que nos edifican y nos ayudan a convivir con nuestros semejantes. Pues el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Acedo, que ya estuvo con nosotros en una ocasión hace poquito platicando precisamente el tema de los trastornos del sueño. Así es. Y el día de hoy vienes, Jorge, bienvenido a Tu Vida Tiene Valor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar otra vez aquí contigo. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a platicar un tema que, bueno, muy de la época, que viene siendo todo lo que son las enfermedades respiratorias, todo lo que vienen siendo los mitos y pues las cuestiones en relación a vacunarse o no vacunarse. Y bueno, pues es un tema muy importante, así es que vamos a poner atención a todo lo que el doctor nos viene a compartir. Y primeramente, doctor, quisiera que por favor le diéramos un significado a este tema que son las enfermedades respiratorias de tipo de época invernal, ¿puede ser? Sí, claro. ¿Sí? A ver, platícanos un poquito, por favor, cómo podemos identificar este tipo de enfermedades. Mira, a partir de lo que es otoño, invierno y primavera, empiezan a generarse una serie de infecciones, sobre todo de origen viral, que afectan las vías respiratorias tanto altas como bajas, generando desde lo que es un resfriado común, faringitis, amigdalitis, infecciones del oído, sinusitis, y luego ya infecciones un poquito más complicadas como son traqueitis o laringotraqueitis, el famoso croup, después bronquitis, neumonías, etc. Pero en esta temporada lo que predomina son infecciones virales. Entre ellas, pues hay una gran cantidad de virus, rinovirus, adenovirus, coronavirus, virus sincitial respiratorio, etc. Uh-huh. Entre etcétera, el que quisiera mencionarte que es muy importante es el virus de influenza, del cual, si me das una oportunidad un poquito más adelante, claro, platicar acerca de cómo diferenciar un resfriado común o un resfriado severo de lo que es influenza. Pero es un padecimiento que particularmente en esta época está muy en boga, tanto adultos como niños sufren de este tipo de infecciones, y fíjate que es normal que, por ejemplo, un niño pueda tener hasta 8 a 10 episodios por año de infecciones de resfriado común, por ejemplo, y los adultos entre 4 y 6. Bien. ¿Sí? Y contagiosísimo además, ¿no? Sí es contagioso, pero paradójicamente tenemos la creencia de que las infecciones respiratorias se transmiten más de persona a persona a través del estornudo o la tos. Pero fíjate que no es así. El predominio de la infección es por contacto. Esto quiere decir que cuando una superficie sólida, por ejemplo un escritorio, se contamina con secreciones, los virus pueden permanecer horas ahí. Y si llegamos, nos contaminamos y llevamos las manos a la boca o a la nariz o a la mucosa de los ojos, eso es simple pues para contagiarnos. Claro. Contrario a lo que pensamos, que el contagio es más común de persona a persona. Fíjate nada más, como cuando estuvo este boom de la influenza hace a lo mejor 4 años más o menos. Sí, más o menos. Pues todo el mundo estábamos en alerta y en detectar los primeros síntomas y estar inmediatamente revisándonos con el doctor y todo esto. Y ahora veo como que ya
sentimos que eso ya pasó, que ese tema de la influenza y que ya no está ahorita, no es porque sea la moda o no la moda, sino sencillamente como que pues ese susto que nos dimos ya no nos lo vamos a volver a dar. Vamos a platicar de ese tema de la influenza muy a fondo, porque sí es importante que diferenciemos y sobre todo lo que comentas ahorita, cómo podemos ir identificando de qué se trata una infección y qué grado de importancia debemos irle dando. Claro. Conforme la edad también. Por supuesto. ¿Sí? Sí, claro, con todo gusto. Perfecto. Vamos a ver, si tenemos, que nos dices que el contagio es sobre superficies, sobre, no sé, el escritorio, el teléfono que usamos nosotros en casa, en la oficina, etcétera, ¿qué precauciones deberíamos tomar para que de primero ese tipo de contactos no lo tengamos? Bueno, primero que nada, tratar de evitar estar en contacto con personas enfermas. Cuando esto es inevitable, a la persona enferma pedirle que se cubra la boca y la nariz cuando tose o estornude, ya sea con un pañuelo, mismo que hay que tirar de manera inmediata, o con el codo, no con las manos. ¿Por qué no con las manos? Porque las manos pueden llegar a contaminar, por ejemplo, la manija de la puerta. Llega otra persona, toca la manija y se lleva las manos a su mucosa de la boca o de la nariz, y eso cierra el circuito y hace que la persona se contagie. Eso es como medidas de precaución. Por supuesto que hay factores de índole ambiental, índole personal o individual que pueden propiciar estas infecciones. Las ambientales, por ejemplo, el tabaquismo pasivo, el hacinamiento, la contaminación, los cambios bruscos de clima, como los que estamos sufriendo en este momento, que amanecemos a 5 grados, a media tarde estamos a 27, sí, claro, y en la noche vuelve a bajar la temperatura. Bueno, estas oscilaciones tan importantes en la temperatura hacen más propicio este tipo de infecciones. Por supuesto. Bueno, todo esto es algo que debemos atender y debemos también cuidar, porque una enfermedad que no se cuida bien, que no se atiende, pues puede derivar en algo peor. No digamos en influenza a veces, ¿no? Pero si una enfermedad viral o de tipo de gripa se puede ir complicando. Claro, fíjate que las infecciones virales tienen dos vertientes: o se autolimitan y se curan, o se complican. Perfecto. Pues vamos a seguir comentando todo este tema de las infecciones virales, de las enfermedades respiratorias y por supuesto el tema de la influenza, que no debemos olvidar. No es que ya haya pasado y que bueno, ya ahorita debamos de tomarlo como si no está al alcance de cualquier persona. Es importante que tomemos las precauciones. Así es que vámonos a un corte rapidísimo. Estamos en Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Les recuerdo que estamos trabajando un proyecto padrísimo que es Un Abrazo al Día y Te Digo que Te Quiero. Vamos a fortalecer los lazos en la familia, vamos a demostrar verdaderamente que nos queremos, no nada más de palabra, sino con acciones que poco a poquito enriquezcan todo lo que tenemos en casa, los sentimientos que deben aflorar y que debemos no guardarlos en un cajón. Al contrario, aquí estamos las personas y mientras estemos aquí hay que demostrarnos todo lo que nos queremos, que nos importamos, y este proyecto precisamente eso se trata, cambiar hábitos en casa, porque muchas veces escuchamos, y gracias por sus comentarios tanto en la página de Facebook Tu Vida Tiene Valor como aquí en el programa, como el hecho de que no se abrace una familia, no se demuestre el cariño, provoca que los chicos se sientan poco amados, incluso se alejen de casa o en ocasiones se vayan incluso de casa. Así es que por más de que los veamos grandotes, así larguiruchos y bigotones, necesitan cariño, necesitan apapacho, y este proyecto de Un Abrazo al Día y Te Digo que Te Quiero está padrísimo para que vayamos trabajando con él todos en la familia. Vamos a continuar con este tema que precisamente nos toca muy de cerca, porque estamos en época de invierno, en época, bueno, de cambio de climas y sobre todo el cambio muy radical de clima, en el que salimos muy abrigados, ¿sí?, a las 7 de la mañana de casa y nos vamos quitando las prendas y luego hay que cargar todo y luego otra vez. Entonces empezamos con síntomas que son de resfriado común y también con síntomas que pueden ser influenza. Vamos a ver la diferencia. ¿Te parece, Jorge? Sí, cómo no. Fíjate que con frecuencia las personas hablan de influenza como si fuera un catarro fuerte.
Y bueno, pues el catarro o el resfriado común se caracteriza por un inicio lento, no severo, que se caracteriza por algo de escozor o comezón en la garganta, ligero dolor, estornudo, discreta congestión nasal. Pasan los días, al segundo o tercer día empieza el escurrimiento nasal, que por lo general es transparente y alino. Sí. Aparece después la tos, en un principio seca, después se hace un poquito más productiva o flemosa. Puede haber dolor de cuerpo, dolor articular, dolor de cabeza, decaimiento, quebranto en general. Eso es lo que caracteriza a un cuadro de resfriado. Bien. Si hablamos de fiebre, pues estamos hablando de fiebre no mayor de 38 grados, pero nos permite más o menos llevar nuestra vida cotidiana. Bien. En el caso de la influenza, yo siempre pongo como ejemplo o como paralelismo el decir me duele la cabeza a tener un cuadro de migraña. Okay. Quienes hemos sufrido de cuadros de migraña, sabemos que hay una enorme diferencia entre los dos episodios. Sí. El cuadro de catarro común, bueno, pues es algo banal, transitorio y llevadero. La influenza es un cuadro muy severo, que en un lapso de 24 o 48 horas hace que la persona se sienta muy mal, un dolor de garganta intenso, un tipo de tos seca importante. Curiosamente no hay tanta congestión nasal, pero lo que caracteriza a la influenza son picos de temperatura de 40 a 41 grados, escalofrío intenso, que puede confundirse también con un dengue porque les duele todo el esqueleto. Claro. Y los incapacita, cosa que difícilmente un cuadro de gripa te incapacita. Exactamente, exactamente. Ahora, las repercusiones que un episodio u otro puede tener, pues son muy diferentes, porque de no ser los niños pequeños o las personas de edad avanzada, que a través de un catarro o de resfriado común pueden llegar a complicarse con una neumonía, con una bronquitis, etcétera, por lo general son episodios benignos. Y en el caso de la influenza, la probabilidad de desarrollar neumonías, encefalitis, es muy alta. De ahí la letalidad que tiene. Sí, comentábamos antes de entrar al programa que yo conozco 2 casos muy cercanos, uno que lamentablemente pues no sobrevivió a la influenza este año, a principios de año, y bueno, fue precisamente no detectar cuál era esta diferencia. O sea, él pensó que tenía una gripe común, se sentía mal, se empezó a automedicar y de ahí se complicó todo, ¿sí? Y este muchacho, porque 35 años, pues falleció. Y en el caso otro, una persona mayor estuvo en terapia intensiva pues un poquito más de un mes, porque se complicó muchísimo la enfermedad, pero como yo recuerdo, digo, son personas cercanas de alguna forma, y ahorita el hecho de que las personas tengan esta alerta, siento que ya no es tanto, Jorge, porque hace algunos añitos, pues todo el mundo o se fue a vacunar o traíamos tapaboca o yo no sé, tanta cosa. Pero ahorita, ¿debemos o no debemos vacunarnos? Mira, por supuesto que debemos vacunarnos. Desafortunadamente hay una desinformación a través de internet, a través de boca a boca, que lo único que genera es eso, desinformación, confusión. Claro. Por tanto, y tabús al grado de que dicen que es un invento del gobierno, que todo lo que sucedió fue manipulado, y de verdad que no es así. Quienes estamos en el día a día enfrentándonos con pacientes enfermos, ves que la mortalidad es real, que quienes fallecen son precisamente los jóvenes, entre los 20 y los 35, 40 años, a pesar de que los que más infectan son los niños y personas mayores de 65, pero los que se mueren son los jóvenes. ¡Qué barbaridad! Y ¿sabes qué? Como que los jóvenes, por supuesto, se sienten mucho más fuertes y esas cosas están en el chip de no me va a dar a mí. Entonces, a ver, vámonos paso a paso, por favor, doctor. El tema es, debemos vacunarnos. ¿Cada año? ¿Cada cuánto tiempo contra este mal de la influenza? Por supuesto que debemos vacunarnos cada año. El motivo por el cual ocurre esto es que el virus muta. Sí. Y esto hace que la vacuna que se prepara este año no brinde protección o inmunidad contra los virus que se presentan el año que entra. Esto es debido a un fenómeno epidemiológico que se presenta en los hemisferios del mundo. Los virus que prevalecen en el hemisferio norte son los que en la primavera o verano van a afectar al hemisferio sur. Y a la inversa, para preparar la vacuna que nosotros vamos a recibir el año que entra en el invierno, se tiene que hacer un estudio epidemiológico de cuáles son las cepas que están prevaleciendo en el hemisferio sur,
para luego aplicarlas en el hemisferio norte. ¡Qué barbaridad! ¡Qué Sí, barbaridad! y para esto pues hay centros en diferentes países que se encargan de hacer este monitoreo. Una vez que se prepara la vacuna, es como se puede brindar una protección real. Ahora, existen muchos tabús de que puede provocar la enfermedad, cosa que es falso, porque se trata de virus atenuados o muertos y se toma una fracción del virus, lo cual es imposible que pueda generar la enfermedad. ¿Que tiene efectos secundarios? Sí, sí los tiene, pero por lo general son benignos, como es dolor en el sitio de la aplicación, fiebre de 38 grados en las primeras 24 horas, y ahí acaba todo. Como cualquier vacuna. Como cualquier vacuna. En ocasiones la persona puede llegar a experimentar dolor de cabeza, mal estado general, sí. Pero no se enferma. No, porque si se enferman de gripa es porque la vacuna se pone en época invernal cuando estamos saturados de virus, de los que ya mencioné, rinovirus, adenovirus, parainfluenza, Coxsackie, etcétera. O sea, son cuadros gripales, pero no desarrollados por la vacuna. Y qué importante, a ver, una cosa es que yo me vacune contra la influenza y no me dé influenza, pero sí me puede dar gripa. Por supuesto, es como contratar un seguro de gastos médicos y querer que te paguen el choque de tu auto. Los dos son seguros, pero uno es para seguro de gastos médicos y el otro es para gastos a los automóviles. Muy bien, muy claro nos quedó. Entonces, bueno, ahorita aquí el tema también puede ser los amigos que nos escuchan, ¿quiénes se deben de vacunar? Y si es la misma vacuna para todos. Se deben vacunar toda persona a partir de los 6 meses de edad hasta los 100 años. Wow, ¿y hay vacunas suficientes, doctor? Desafortunadamente no. Esa es la realidad. Por eso es que se eligen sectores de la población más vulnerables como son menores de 5 años, mayores de 65 y personas en condiciones inmunológicas o metabólicas como las que sufren diabetes, alguna inmunodeficiencia, embarazo, que son poblaciones particularmente propensas a desarrollar influenza. Una mujer embarazada se puede vacunar entonces. Se debe vacunar. Se debe vacunar. A partir del 3er mes de embarazo. Porque Bien. es mucho más vulnerable a contraer la enfermedad y a desarrollar complicaciones que puedan comprometer la vida. Wow. Qué importante escuchar todo esto porque realmente yo antes de entrar al programa sí no tenía idea que debíamos vacunarnos cada año todos. ¿Sí? Sí sabemos que la cepa va cambiando y va variando, entonces la vacuna que ahorita se aplica ya no se va a aplicar el año siguiente. Esas vacunas, si llegaran a sobrar, se desechan. Por supuesto, se desechan y gracias al monitoreo de que te hablaba anteriormente, es que se genera nuevamente un nuevo cultivo de vacunas que se preparan para la época invernal del año que entra. Para ir a vacunarnos, ¿qué requerimos si queremos ir al sector salud, por ejemplo? En realidad no se requiere ser derechohabiente, puedes presentarte a cualquier institución, llámese sector salud, de ISSSTE, Seguro Social, Salubridad, etcétera, y tienes derecho a recibir la vacuna. Perfecto. Bueno, si hay alguna duda, por favor llámenos, porque realmente es importante que atendamos este motivo de programa, el concepto de salud, que ahorita nos trae locos con los cambios de clima y todo lo que puede traer de complicación una gripe mal cuidada o incluso el no detectar a tiempo el que tengamos influenza. Tenemos los teléfonos 3647-1883 y 3122-1190. Llámenos, por favor, háganos sus preguntas, estamos aquí al aire para recibirlas con muchísimo gusto. Vámonos a un corte rapidísimo. Estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Soy tu servidora Ileana Hijuelos y continuamos platicando este tema de las enfermedades respiratorias y sobre todo el tener mucha atención con la influenza, porque aunque se haya disminuido la cantidad de pacientes y de toda esta alarma que tuvimos hace unos años, todavía sigue vigente y es importante que consideremos el que hay que vacunarnos, hay que detectar los síntomas y por supuesto no automedicarnos con cierto tipo de, de lo que antibióticos, antivirales. Exactamente, ¿no? Cuando tienes alguna sospecha, pues inmediatamente ver al médico. Y platicamos en el corte, me encanta, porque es importante que sepamos la diferencia entre gripa y gripe. Yo les dije a ustedes que, bueno, ahora que viene la gripe y todo esto, pero a ver, doctor, platícanos, porque todos aquí en México decimos indiscriminadamente gripa o gripe. Claro, nos cuesta mucho trabajo distinguir la diferencia. En los Estados Unidos, cuando hablamos de cold, hablamos de resfriado común o gripa, con A. Con A. Y cuando ellos hablan de influenza, le llaman flu. Entonces no les cuesta ningún trabajo distinguir
una enfermedad de otra. Para nosotros gripa y gripe suenan igual, pero sucede que la gripa es resfriado común y la gripe con E estamos hablando de influenza. Fíjate nada más, qué bueno que todos aprendimos esto el día de hoy, así es que esperemos que a nadie nos dé gripe, pero vamos a ver qué debemos hacer con las sospechas de influenza, porque pues esta influenza o gripe puede seguir, ahorita está calmadita, me decías, por pues no sé qué situaciones climatológicas o qué puede ser lo que la tenga atenuada en relación a 4 años atrás. Sí, lo que sucede es que la influenza tiene un comportamiento epidemiológico y cíclico. Sí. Una vez que empieza la época de otoño-invierno, empiezan a aparecer este tipo de brotes. Cuando ese brote se va propagando, puede tener un comportamiento endémico. Esto quiere decir que empieza a contagiar varios estados hasta un país completo. Pero cuando esta infección se propaga a diferentes países, entonces se convierte en una pandemia, como la que sufrimos hace, sí, claro. Creo que 4 años o 5 años. Exactamente. Ahora, ¿fue exagerado el comportamiento o respuesta que el gobierno generó? Viéndolo retrospectivamente, sí lo fue. Pero yo creo que, más bien estoy seguro que gracias a ese cerco epidemiológico que se hizo, la repercusión en cuanto a daño por influenza no fue tan grave. Que el daño económico fue terrible, sí, fue terrible. Es por eso que ahora no es que se haya hecho el control más laxo, pero hemos visto que no es necesario cerrar comercios, evitar viajes, etcétera, como ocurrió en aquel entonces. ¿De acuerdo? Porque nos sorprendió en ese momento a todos, ¿no? Y porque se presentó una cepa muy particular que fue idéntica a la epidemia que se generó en la influenza española, sí. H1N1. Exacto. No teníamos mucho tiempo que no tenía esta estructura el virus. A la hora que se presenta, bueno, pues todo el mundo se le pararon los pelos de punta pensando que tuviera la misma letalidad que tuvo en 1928. Fíjate nada más, por supuesto que sí, nos sacamos un buen susto en ese momento. De hecho, comentábamos, mis hijos, los dos, se enfermaron en 2 ocasiones de influenza en ese lapso, en ese fin de año. Fue terrible. Yo me enfermé también en una ocasión. Es una diferencia muy grande el tener influenza a tener una gripa común. Y el tema del H1N1, ¿qué tiene que ver con la influenza? ¿Hay influenza y hay influenza H1N1? No. La influenza se divide en 3, influenza A, B y C. La única influenza es la tipo A, la que se subdivide en serotipos, que es H, que es una proteína que recubre al virus, que se llama hialuronidasa, y otra proteína que se llama neuraminidasa. De ahí el término de H y N. Okay. Hay una variedad y la combinación de estos factores o de estas proteínas es lo que le da la subclasificación a la influenza tipo A. La B no se divide. Ok. Entonces, digamos que el tener influenza tipo A no tiene, o sea, no es que ya sea una influenza del H1N1. No, por supuesto que no. Es una influenza... Puede ser H3N2, H8N1, etcétera. Pero que hay que atenderla con toda la precaución. Todas las influencias deben atenderse igual. Igual. Bien. Entonces, los síntomas principales son, de inmediato, la fiebre alta. Muy mal estado general, fiebre elevada, tos seca, dolor de garganta intenso, dolor de cabeza también muy importante. Y, pues lo principal es acudir con su médico por lo menos a recibir una asesoría. Ya de él dependerá, de acuerdo a su juicio clínico, saber si eres candidata o no a tomarte un examen, una prueba rápida, que nos brinde un diagnóstico preliminar con una muy alta probabilidad de certeza, que nos permite iniciar tratamiento oportuno y evitar las complicaciones que pueden llevarnos a la muerte. Esa prueba es la de la nariz, ¿verdad? Exacto. Del hisopo en la nariz. Exactamente, un barrido o que se toma del moco nasal y que en cuestión de 1 hora, hora y media tenemos el resultado. Bien, entonces digamos que para lo que viene siendo la gripa común, ¿qué pudiéramos hacer? Porque ya sabemos que debemos vacunarnos todos los años y ahorita, bueno, sí hay que darle toda la importancia, por favor, papás, principalmente niños y adultos mayores, pero todos debemos vacunarnos. Para la influenza, porque no hay vacuna contra gripa. Ok, y para la gripa, ¿qué pudiéramos tomar
para reforzar defensas, para que no seamos tan vulnerables ante todo mundo que está en el supermercado, en el cine, ¿verdad? En la calle, estornudando por aquí, en el camión, que dices, bueno, pues a menos que me vaya en una burbuja, ¿verdad? Voy a ser inmune. ¿Qué podemos hacer? Pues muchas cosas, Ileana, desde evitar acudir a lugares aglomerados donde haya mucho hacinamiento. Segundo, consumir cítricos, porque ya sabemos que la vitamina C es un excelente antioxidante. Bien. Una buena nutrición, evitar el tabaquismo pasivo y ya no digamos el activo, evitar cambios bruscos de temperatura. Si vemos que podemos evitar exponernos al frío, pues hay que cubrirnos adecuadamente, una buena hidratación. Cuando ya adquirimos la enfermedad, pues reposo, abundantes líquidos. Si nos sentimos muy incómodos, podemos, me refiero de muy tapados de la nariz, podemos usar algunos descongestivos nasales. Nos duele la garganta, podemos usar antiinflamatorios. Tenemos tos seca, bueno, pues podemos usar antitusivos o inhibidores de la tos seca. Cuando esta ya se hace más productiva, expectorantes, en fin, hay una gran gama de medicamentos y medidas generales que pueden hacerse y realizarse para hacer que esto sea más llevadero. ¿Y los antibióticos en qué casos se deben de tomar? Solo en el caso de las infecciones bacterianas. Para las infecciones virales, un antibiótico no tiene absolutamente nada que hacer. Incluso es contraproducente tomar un antibiótico cuando se tiene influenza, ¿es Por así? supuesto, porque eso hace que la flora se modifique y los virus tengan un medio más propicio para replicarse. Entonces, importantísimo, bueno, esa medida de no comprar antibióticos de manera discriminada es una buena medida, porque sí había ocasiones en que las personas, pues así con la mano en la cintura, ¿no? Ya me tomé el antibiótico ahora y ahora ya se sabían como que la receta de la mamá, de la tía, y pues acudían y se tomaban esto que empeora la situación. Claro. Y sobre todo, en caso de una gripa común, pues no la mejora, o sea, no tiene nada que ver. Así es, nada que ver. Un virus como, bueno, así dice mi pediatra, el pediatra de mis hijos, por más de que te tomes, entra y sale en una semana, ¿es así? Es así, sí. Pero sí puedes modificar la sintomatología. Sí, claro, que no estés ahí de capa caída, que te sientas bien, y no te hace daño tomar ese tipo de medicamentos que ahora hay en el mercado de venta libre. No, siempre y cuando se usen a dosis adecuadas. El problema básicamente es con la población pediátrica, que a veces los medicamentos de venta libre manejan dosis elevadas de cierto tipo de medicamentos que sí pueden generar trastornos del sistema nervioso, paros respiratorios, variaciones en la frecuencia cardíaca, hipertensión arterial. Pero bueno, si están prescritos por un médico, aunque sean de venta libre, pueden utilizarse, por supuesto. Claro. Bueno, a mí en lo particular y a la familia lo que nos resulta muy bien es el Aderogil. No sé qué opines del Aderogil. Era una receta de mi mami que cuando se cansaba de decirme y un día que dije, bueno, mamá, tienes razón, me la voy a tomar. Oye, santo remedio, de veras que yo ya traía una situación de garganta que medio me aliviaba, me bajaban defensas y otra vez, hasta quedarme muda, imagínate. O sea, sí, de no poder hablar, como somos las mujeres de platicadoras, ya te imaginas. Debes haber sufrido mucho. Sufrí muchísimo, y más en la chama que es una habladera bárbara. Oye, me tomé el Aderogil, así uno por semana, y no volví a enfermarme de esas cosas espantosas de garganta. ¿Tú lo recomiendas? Por supuesto, claro. Es una realidad que la vitamina C, como el zinc, son antioxidantes que brindan una protección importante para este tipo de infecciones. Además de lo que te decía hace un momento de una buena nutrición, hidratación, etcétera. Perfecto. Pues nos vamos a ir a un corte rapidísimo, pero regresando sí quiero hacer mucho hincapié en que en estas fechas las familias se reúnen, está haciendo frío, entonces cerramos puertas y ventanas, y pues los que fuman ahí. Y esto de ser un fumador pasivo significa que yo no fumo, pero estoy respirando el humo del otro que sí está fumando. Así es. Y en el caso de los niños, bueno, de todos nos hace mucho daño, pero por favor pongamos mucha atención con los chicos. Así es que bueno, vámonos rapidísimo a un corte y regresamos a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor. Soy tu servidora Ileana Hijuelos. Comentamos con este tema de las infecciones en vías respiratorias y todo lo que tiene que ver con la prevención, sobre todo que es más importante y mejor prevenir que después estarnos curando y medicando, y bueno, pues el cuerpo resiente también, ¿verdad, doctor? Claro. Porque toda esa cantidad de medicamentos pues también afectan en ocasiones el estómago, o ya se hace una cuestión cíclica de que nos enfermamos y luego no tomamos bien el medicamento y volvemos a recaer y ya no me hizo efecto este medicamento
alto, también pasa, ¿no? Por supuesto, y hay muchos medicamentos, por ejemplo, en personas hipertensas o que tienen hipertrofia de próstata o crecimiento de próstata, que está contraindicado que los consuman. Por ejemplo, Pues muchos antigripales. muchos antigripales. Muchos antigripales. Pueden aumentar la presión arterial, sobre todo si son a base de fenilefrina o de algún tipo de descongestivo de ese tipo. Muy bien. Bueno, entonces, mucho ojo, ¿eh? Realmente hay que preguntar cuando nos tomemos un antigripal. Claro. Así es importante conocer estos detalles. El tema de que viene todo este asunto de las fiestas y nos encerramos en las casas porque hace mucho frío, pero se fuma dentro de las casas, se prenden las velas y todo esto. A ver, vamos paso a paso con cada uno de estos temas, doctor. ¿Qué pasa con las personas que están y que pueden estar oliendo, respirando el humo de un fumador que está puertas cerradas, ¿no? Mira, existen mecanismos naturales de defensa como es el movimiento mucociliar. ¿Esto qué quiere decir? Toda nuestra vía respiratoria está revestida o tapizada de vellosidades, Sí. que nos sirven para hacer avanzar todas aquellas partículas que entran de manera natural a la vía respiratoria y que no se queden atrapadas dentro. Entonces, este movimiento hace que todas estas partículas caminen hacia arriba o hacia el exterior, y también se produce a través de glándulas una mucosidad que atrapa o engloba estas partículas para favorecer su expulsión. Bien. Ese es el moco normal. Ajá. ¿Sí? Y el mecanismo normal. Cuando estamos expuestos a tabaquismo pasivo o al humo en general, estas vellosidades disminuyen esa capacidad de movimiento, se paralizan y por tanto también se inflama la mucosa que reviste la vía respiratoria. Empezamos entonces a tener una hipersecreción, o sea, un aumento de la secreción de moco, y las vellosidades no pueden cumplir su función de acarreo. ¿Por qué? Porque se paralizan. Lo mismo sucede con productos que son desafortunadamente muy recomendados en la televisión, de frotaditas que ayudan, de eucalipto, de mentol, que lo que hacen es paralizar el sistema mucociliar. En un principio podemos sentir cierto beneficio porque ciertamente genera que los vasos sanguíneos que estaban dilatados se cierren, disminuye el edema o la inflamación y experimentamos una sensación placentera de que podemos respirar. Exacto. Pero de manera inmediata, a los pocos minutos, el aire empezamos a percibirlo frío y desagradable. Por supuesto. Y Sí, podemos sí, sí. tener la necesidad de querer cubrirnos la cara o la nariz porque nos empieza a doler. Y es ahí cuando están paralizadas las vellosidades, Ay, qué importante. que tienen, entre otros, muchas funciones, calentar el aire que entra a la vía respiratoria. Wow, qué importante. Fíjate cómo crecemos con esto, que no nos escuchen los laboratorios y los que producen todo esto, pero ciertamente el pediatra me decía mucho, es que no, eso de las frotaditas y todos estos vapores, ¿verdad? Y los eucaliptos y todos estos, lo que te provocan es esto, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pero ¿por qué entonces todas las abuelitas y las mamás de antes era lo primero que te ponían? Bueno, porque en su tiempo fueron vigentes. No podemos criticar lo que se hizo hace 40 o 50 años porque no había otra alternativa. Te aseguro que en 25 años van a criticar lo que estamos haciendo hoy. Por supuesto. Bueno, entonces, por lo pronto la recomendación es, cuando hay una congestión muy fuerte, que dices, se levanta la chiquilla en la madrugada, es que no puedo respirar, ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer? Bueno, una buena hidratación, utilizar soluciones que tengan una alta osmolaridad, como es las soluciones salinas, Sí. ¿sí? O las aguas de mar. Puede llegar también a utilizarse los descongestivos nasales, como la fenilefrina local, pero por periodos cortos, Claro. no mayores a 3 o 4 días, porque eso genera que se cierren los vasos sanguíneos y que el edema disminuya y se abran los cornetes y la mucosa. Ok, entonces cuidado con todo esto también. Podemos usar esos inhaladores así de sales y todo esto, pero Sí. también el de sales sí lo podemos usar todo el tiempo, no pasa Es nada. totalmente ¿verdad? inocuo, sí. Perfecto. Sí, cuando vamos al mar se nos sale todo, ¿verdad? Con Claro. las olas, ay, sí, es maravilloso. Así es. La ola te agarra y el agua y bueno, pues te limpia la nariz perfectamente. Oye, y las velas y todo esto que usamos a veces para los insecticidas, ¿qué pasa también con todos esos humos que podemos de repente pensar que no nos hacen daño? Fíjate que son detonantes de fenómenos de broncoespasmo. Esto quiere decir que son estímulos que hacen que el bronquio o la musculatura de los bronquios se cierre. Sí. Eso estamos hablando en cualquier persona, ya no digamos en pacientes con asma
o con hiperreactividad bronquial, o con enfisema pulmonar crónico, o con muchas otras enfermedades que reaccionan de manera exagerada ante estos estímulos y pueden llegar a tener una crisis severa de broncoespasmo que puede comprometer la vida. Wow, entonces estos productos también son de empleo delicado, muy ventilado, por ejemplo los insecticidas, eso de poner insecticida y quedar la cosa cerrada y estar respirando, eso es malísimo, ¿no? Malísimo. Las velas que de repente dejamos prendidas por los motivos que gusten, también de repente pues contaminan el ambiente, hasta se siente difícil respirar, ¿no? Claro, y los insecticidas como los que se ponen en las plaquitas, que esas que se conecta, que se quema la plaquita y que está emitiendo un vapor o humo constante, son terribles para las vías respiratorias. Para eso la citronela será mejor, porque hay una citronela que la prendes, que también supongo que debe suceder lo mismo, ¿no? Sí, todo lo que genere combustión está contraindicado. Todo lo que genere combustión, humo, no debemos usarlo, y menos cuando tenemos un lugar cerrado. Tanto este tipo de accidentes lamentables, cuando se mete algún tipo de calentador o cosas así. Sí, que desafortunadamente en muchas familias mexicanas, dada la condición económica y social que vivimos, pues se ven en la necesidad de buscar una manera de calentarse. De ahí que es tan frecuente en esta temporada escuchar noticias fatales de que una familia falleció porque se quedaron dormidos intoxicados por monóxido de carbono. Sí, en ese caso pues cubrirse muy bien los pies, la cabeza, ¿verdad? A lo mejor Pues sí. todos dormidos hechos bolita. Por eso esas muy campañas de regala una manta, el suétertón, bueno, Sí. pues es simplemente para tratar de ayudar a todas esas personas que son mucho más vulnerables. Por supuesto, por supuesto. Pues a mí me queda, y sobre todo la enseñanza muy, muy importante, voy a buscar, porque decíamos que en el sector salud es difícil que nos vacunen a los adultos jovenazos como nosotros, por ejemplo. ¿Sí? Fíjate que no quisiera que quedara, por ejemplo, ese mensaje. Ciertamente, ojalá me equivoque y toda persona que acuda pueda contar con la vacuna. Espero que así sea. Pero lo que sí te digo es que están dándole prioridad a sectores menores de 5 años, mayores de 65, embarazadas y personas con enfermedades cardiovasculares o metabólicas. Bien, por favor, señoras embarazadas después del tercer mes de gestación deben vacunarse. Así es. Porque, bueno, esto complica todo, ¿verdad? El embarazo, aparte en el embarazo no te puedes tomar cualquier medicamento. No, y el embarazo es una condición muy particular desde el punto de vista inmunológico que las hace más vulnerable a complicaciones que puede comprometer la vida. Bien, entonces bueno, todos los abuelitos, personas, nuestros amigos de edad, pues no sé, 60 en adelante, es cuando empiezan a vacunar, digamos, de manera sin cuestionamientos en el sector salud. ¿A partir de qué edad? Sí, a partir de los 60 años. De los 60 años. Pues habrá que vacunarse, hay que acudir a la clínica más cercana a tomar la vacuna, es gratuita. Y por supuesto, los pequeñitos, hay una campaña por ahí en televisión por parte de la Secretaría de Salud, y bueno, pues hay que atender estas recomendaciones, y todos los adultos que pudiéramos también ir y gozar de ese beneficio, hacerlo. Y si no, ¿dónde conseguimos la vacuna, doctor? Puedes encontrarla, hay muchos médicos particulares que la manejan, principalmente los pediatras, pero algunos internistas, cardiólogos, manejan la vacuna contra influenza. ¿Cuánto cuesta más o menos esa vacuna? En promedio oscila entre 300 y 600 pesos. Ok, bueno, no está tan espantoso. Pues no, digo, yo sé que es un precio alto, pero hay otras que de repente si salen de ese... Sí, ahorita rango, ¿no? en el mercado hay unas 3 o 4 marcas, unas que manejan 3 cepas, otras que manejan 4 cepas, y ambas son bastante útiles. Ambas son útiles. Aquí lo importante es que nos atendamos, que acudamos al médico de confianza y que nos pongamos en disposición para que nos vacunen, porque incluso esto motiva y provoca que pues ese contagio baje, ¿sí? Que no se venga todo aquello que tuvimos hace 4 o 5 años, ¿verdad? De que se generalizó y bueno, continuó porque no había esa prevención. Eso se llama efecto de rebaño. Eso quiere decir que si tú y yo y nuestra familia nos vacunamos, secundariamente estamos favoreciendo a terceros.
qué maravilla. Entonces es importante que tomemos conciencia y que vayamos a vacunarnos, por supuesto, cuidarnos muchísimo de los cambios de temperatura y tener una época navideña sanos, ¿verdad? Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Doctor Jorge Acedo, él es especialista y bueno, pues estamos tratando de que todos nos enfermemos y que tengamos unas fiestas muy lindas. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos mañana en Tu Vida Tiene Valor.